Volvemos con la historia del cocinero gamer. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Recordemos que en el capítulo anterior unos jugadores se estaban metiendo con Rim, cuando justamente apareció el encapuchado que le había comprado una brocheta a Rim. Este tipo derrota fácilmente a uno de los matones. El preocupado Aegis exige saber la identidad del extraño, pero este último hace oídos sordos mientras se acerca lentamente. Rim recuerda haber visto anteriormente a este sujeto, pero no sabe qué es lo que está haciendo aquí. El furioso grandullón Aegis le grita que le enseñará una lección por meterse en ajenos, pero el intimidante encapuchado seguía acercándose sin escuchar las advertencias. Cuando lo tiene a la distancia exacta, Aegis se lanza al ataque para mandar al entrometido al infierno. Pero desafortunadamente para él, su arma es detenida por las manos desnudas del encapuchado. Este último tenía una fuerza monstruosa e infundía un gran temor sobre los matones. Inmediatamente después Aegis es enterrado en el suelo por un fuerte golpe del desconocido. El matón había salido gravemente herido y nuestro protagonista confirmó que el sujeto era muy fuerte. Entonces el encapuchado comienza a cargar una habilidad y se acerca de nuevo al matón. El asustado Aegis no puede hacer nada más que pedir piedad, pero es completamente desconectado del juego después de recibir un golpe directo. El matón no fue capaz de resistir este golpe y el grandullón se burla porque resultaron ser más débiles aún de lo que parecían. En ello cambia de tema y le pregunta al prota si es Rice. El protagonista contesta afirmativamente agradeciendo por la ayuda. El grandullón se acerca a Rim y pregunta que si lo salvó. El protagonista puede sentir unas intenciones ocultas pero responde afirmativamente. Al escuchar la respuesta del protagonista, el encapuchado comienza a buscar algo de su inventario y de la nada saca 2 filetes de carne con un marmoleado exquisito. Rim puede reconocer 2 filetes de vaca pequeña, pero no entendía por qué el encapuchado le estaba dando esto. Este último tan solo quería que como agradecimiento por salvarlo, el protagonista le cocinara algo. Unos momentos más tarde Rim preparó un sabroso guiso de costillas de ternera coreano. Al consumir este plato la satisfacción del hambre aumenta en 50 puntos. Rim le pide al tipo que disfrute del plato y el grandullón lo toma sin saber qué debe esperar. Piensa que es interesante el hecho de que las estadísticas aumenten con solo consumir el alimento. Definitivamente la ocupación de cocinero del protagonista estaba rotísima. Ya que Rice se esforzó preparando este plato, el grandullón decide disfrutarlo tomando una costilla de ternera. Nuestro protagonista hace lo mismo. Pasó mucho tiempo desde la última vez que Rim pudo disfrutar de un buen guiso de costillas de ternera. El plato tenía un sabor ligero y sazonado que envolvía suavemente la tierna carne. El encapuchado también toma una costilla y le sorprende el hecho de que alguien pueda disfrutar tanto de la comida. En ello introduce la costilla en su boca y la suave carne se deshace nada más introducirse en la boca. Esto le otorga un pequeño bonus de 1 punto y el jugador absorbe un 3%. Momentos más tarde vemos que el tipo se comió todas las costillas y elogia las habilidades de cocina del protagonista. El plato estaba tan bien hecho que la carne se desprendía fácilmente del hueso. En ello Rim propone preparar algo con la sopa sobrante del guiso. Quizás sería una buena idea mezclarlo con arroz. Al rato vemos que nuestro protagonista preparó un delicioso arroz frito con los sobrantes de la preparación anterior. El cocinero profesional corona la receta con un huevo frito sobre el arroz. Con esto el plato estaba listo y ambos muchachos se disponían a probar el arroz. Al introducir una cucharada en la boca se podía sentir cómo los ingredientes se unían en sincronía. Los granos de arroz absorbieron la magia del caldo de ternera. Cada cucharada era una explosión de sabor que noqueaba las papilas gustativas. El grandullón declara estar sumamente alegre de haber podido ayudar a nuestro protagonista para poder disfrutar de este manjar. Después de comer, el encapuchado afirma que todo estaba delicioso y sus habilidades de absorción también se llenaron. Rim no sabe qué es eso de habilidades de absorción, pero en ello el grandullón solicita poder agregar al prota a su lista de amigos, cosa que Rice acepta sin problema ya que no parecía ser una mala persona. Como gesto para celebrar el inicio de su amistad, el grandullón le entrega al protagonista una fruta espiritual. Esta es una fruta que le gusta comer a los espíritus. Otras criaturas pueden comerlo pero puede causar la muerte. Rim le pregunta de dónde sacó esto. El tipo revela haberlo obtenido como recompensa de un logro, pero como no puede comérselo se lo da a Rice. El prota se lo agradece e intentará usarlo bien.
Con ello el jugador se despide esperando que la próxima vez que se vean puedan hablar de manera menos formal puesto que los amigos no necesitan usar honoríficos. Aquí una ventana informa de que el jugador se llama Epicure y este envió una solicitud de amistad. El protagonista se despide de Epicure y le pide que se cuide. La historia continúa con el jugador Aether despidiéndose de un comerciante, a la vez le llega una invitación para unirse al grupo de Rayce. Al jugador Rey de los Machos también parece haberle llegado esta notificación y acepta inmediatamente el llamado de nuestro protagonista. Rin saluda a los chicos y les agradece por haber venido. El Rey de los Machos exclama que siempre vendrá si lo llama el prota y Aether saluda a Rin después de no haberlo visto en un tiempo. También pregunta por la identidad del otro chico. El Rey de los Machos se presenta como el mejor amigo de Rayce y Aether también se presenta diciendo que conoce a Rayce desde hace mucho tiempo. Al parecer Rin lo reunió para hacer una misión, la solicitud desvergonzada de Moist. Un carpintero o granjero debe coleccionar 100 árboles pacíficos, un arquitecto o herrero debe crear una cerca pacífica y un cazador o un chef debe atrapar y traer 50 vacas. Como recompensas aumentarán su favorabilidad con los NPC para cada trabajo. Rin recuerda que la misión es de aquel cocinero que lloraba y Aether se sorprende porque solo ciertas ocupaciones pueden completar las misiones. El Rey de los Machos recuerda haber ido con el prota a aceptar esta misión pero se disculpa porque se tuvo que desconectar repentinamente. Rin menciona que los tres tienen todas las ocupaciones así que pueden intentarlo. El Rey de los Machos promete esforzarse, cree que hacer una cerca no será tan difícil. Aether comprende que no será necesario ir juntos, pueden completar las distintas misiones por separado. Aún así el Rey de los Machos quiere ir con Rin, aunque el protagonista rechaza la propuesta explicando que si van por separado serán más rápidos. Primero el Rey de los Machos debe encontrar esos árboles y recogerlos. Tan pronto como Aether reciba los materiales se pondrá a fabricar la cerca. Y el jugador le pregunta a Rin cómo traerá al ganado. El prota decide que empezará buscando en cada esquina que vea en el mapa y los chicos no saben si el protagonista estará bien yendo solo. Posteriormente vemos a un grupo masivo de vacas y en contraste nuestro protagonista corre a gran velocidad hacia ellas. Se lanza con su espada activando su habilidad de concentración y mandando a las vacas a volar por los aires. Las vacas son arrasadas por la potente ofensiva del protagonista. Rin decide apresurarse para poder completar pronto la misión. Saltando de nuevo a la carga, decide esforzarse al máximo. Se mentaliza para poder superar esta misión. Las vacas no se amedrentan y cargan de nuevo contra el humano. El protagonista carga entre los animales y prepara otro ataque al rato y manda a las vacas a volar con una estocada vertical. Las vaquillas son completamente derrotadas y una ventana informa al protagonista de que la masacre ha sido lograda. El cocinero había conseguido cazar a más de 1000 monstruos y obtiene la habilidad de corte. También recibe la habilidad activa de cazador. Rin estaba contento de poder haber ganado 2 habilidades en un momento, pero sus pensamientos son interrumpidos por unos ruidos detrás de un arbusto. Repentinamente apareció una oveja y el prota no sabía de dónde salió este animal. Rin se pregunta si esto también será uno de esos animales perdidos. El protagonista se dispone a capturar a la oveja antes de que se escape. Pero al saltar sobre ella, esta desaparece de la nada. El prota no comprendía lo que acababa de suceder y al levantar su mirada se encontró a un gigantesco grupo de ovejas. Había muchos animales de granja en el lugar. Debía tomar 50 animales de estos para llevarlos a la villa. El prota piensa que debe haber alguna manera que usar la fuerza así que activa su habilidad de ojo del chef. Con ella puede ver que este cerdo se escapó sin saber lo aterrador que es el mundo exterior. Parece estar tan hambriento que seguirá a cualquiera que lo alimente. Rin podría atraer al animal con comida. El cocinero abre rápidamente su inventario para buscar algo que pueda comer un cerdo. Al ver las rúculas que tomó de la cueva piensa que podría ser un buen alimento para el animal. Aunque el cocinero cree que dárselo de esta manera no sería especial así que piensa en lo que podría preparar con la rúcula. La rúcula es un alimento rico en antioxidantes y nutrientes, es una planta fresca y tiene un poco de dulzura por lo que Rin empieza lavando las verduras con agua. Lo siguiente es preparar los aderezos así que también saca de su inventario unos tomates, ajos picados y cebolla. Esta es la primera vez que Rin utiliza este nuevo cuchillo y se sentía sumamente bien picando vegetales a gran velocidad.
Una vez tiene listos los ingredientes, los introduce todos en una olla. Rin se dispone a sofreír el ajo y la cebolla con un poco de sal. Cuando las cebollas se vuelven transparentes, agrega los tomates. Lo siguiente debía ser la masa y Rin saca esta de su inventario. Lanzándola sobre una tabla se dispone a realizar un amasado a mano. El protagonista calcula unas proporciones de 5 gramos de levadura, 20 gramos de sal y 400 gramos de agua por cada medio kilo de harina. Después de amasarlo un rato, Rin estaba listo. Repentinamente lanza la masa en el aire para darle forma. La habilidad del cocinero era impresionante. La masa giraba a gran velocidad en su mano sin romperse ni deshacerse. Estaba funcionando. Rin extendió la masa con un tamaño inimaginable y confirmó que sus habilidades de cocina seguían intactas. Rin estaba haciendo girar la masa para quitar los excedentes de harina, pero la masa se había extendido muchísimo. Los animales mientras tanto observaban expectantes. Rin estaba dispuesto a preparar una pizza gigante. El cocinero lanzó la gigantesca masa al aire y los animales se sorprendieron por esto. Rin se dispuso a esparcir la salsa sobre la masa e inmediatamente después la hornearía. Utiliza su habilidad de maestro del fuego para calentar la masa con unas gigantescas llamas. El protagonista cocinaría la pizza de esta manera ya que esta no cabría en ningún horno convencional. Los animales de fondo estaban impresionados por las habilidades del humano. Con esto el protagonista finalmente tenía lista una pizza de rúcula extra grande y les desea un buen provecho a los animales. Rin pensó que su esfuerzo mereció la pena ya que los animales se veían sumamente hambrientos. La historia continúa con alguien despertando a un guardia. Su compañero pregunta por lo que está sucediendo y el guardia de fondo trata de recomponerse. No entendía de qué hablaba su compañero, así que elevó la vista y al hacerlo vio una gigantesca nube de polvo que se dirigía hacia ellos. Inmediatamente reconocieron al señor Rice, quien venía corriendo junto a un gran grupo de animales. Detrás de ellos los perseguía un jefe monstruo, el papá de las vacas. Este último era el líder de las vacas que derrotó el protagonista. El jefe vaca cargaba contra los animales y los guardias creen que estos son el ganado perdido, pero aún así no entendían por qué el señor Rice estaba siendo perseguido. Los guardias animan al señor Rice para que corra más rápido, pero el protagonista le pide a los guardias atrapar al ganado mientras él se ocupa del monstruo. El guardia no sabe qué debe hacer, pero sus pensamientos son interrumpidos cuando Aether y el rey de los machos aparecen en el lugar deteniendo al jefe monstruo. Nuestro protagonista tampoco esperaba encontrarse a sus amigos aquí. El protagonista se gira sorprendido y el papá de las vacas cae redondo después del impacto. Los chicos parecían haber llegado justo a tiempo y estaban agradecidos de poder ayudar al protagonista. Le preguntan si pudo completar su misión. Los animales aún estaban asustados por la persecución y Rin afirma que pudo traer a los animales. Ahora solo debe meterlos dentro del corral y si tiene más de 50 podrá completar su misión. Con esto Rin se dispone a contar los animales uno por uno. Al rato confirma que hay más de 40 animales. Aether calcula que aquí hay perfectamente 50 animales, pero al rey de los machos le preocupa que no sea así. Rin continúa contando y confirma unos 49 animales y con un último cerdo había traído un total de 50 animales. Los chicos suspiran porque afortunadamente Rin trajo exactamente a 50 animales. El rey de los machos celebra que han completado la misión y Rin agradece a todos por la ayuda. Aether contó los animales por si acaso, pero confiaba en que el prota los había traído a todos, así que propone ir a recoger la recompensa. Más tarde el cocinero esta vez llora de felicidad porque sus 50 animales regresaron todos vivos. El tipo se limpia las lágrimas sin saber cómo agradecer este favor. El cocinero llamado Moit le da las gracias a los aventureros y una ventana informa de que se completó la solicitud de Moit. Como recompensas los chicos reciben inicio de misiones de trabajo. Al parecer los chicos iban a estar ocupados a partir de ahora. Inmediatamente llegan al lugar dos personas preguntándole al cocinero Moit que si acaso regresó su ganado. El cocinero reconoce a estos hombres por los nombres de Gosham y Bain. Uno de los hombres escuchó que alguien fue capaz de talar un árbol de la paz para hacer un establo y el rey de los machos expresa que fue él quien lo taló. Con esto el señor le solicita que por favor le enseñe carpintería. Aether menciona que él fue quien fabricó las vallas y el otro hombre lo reconoce como un colega arquitecto. Le pregunta en qué más ha trabajado proponiendo compartir conocimientos técnicos. Al lugar también llega el gatito Miau, quien se monta en el hombro de su dueño para saludarlo. Rin acaricia al gatito viendo que éste había crecido algo.
Tanto Aether como el rey de los machos se despiden del protagonista para ir a buscar su trabajo de clase, podían reunirse más tarde. Entonces el cocinero se dirige al protagonista mencionando que estaba pensando en desarrollar un menú adecuado y le pregunta por alguna recomendación. Una ventana informa a Rin de que obtuvo una misión de clase, el sabor de la carne. Tiene que enseñarle a Moit cómo cocinar más de un plato de carne. El protagonista decide aceptar la misión y se marcha para pensar en un menú adecuado para su restaurante. La historia continúa frente a una barbacoa donde una pareja se pregunta si realmente tienen que esperar tanto para esto. Esto está tomando más tiempo de lo que la pareja esperaba y el cocinero Daewon en el juego responde que estará pronto, pidiéndole a sus clientes que tengan paciencia. Entonces la chica recibe un mensaje de un amigo y le pregunta a su novio que si conoce a Rice, cosa que confirma su pareja. El chico escuchó que Rice es un cocinero realmente famoso y la chica recuerda que su novio aún no ha probado la comida de Rice. La chica afirma que las brochetas de pollo de Rice saben 100 veces más sabrosas que las brochetas normales y a su novio se le cae la baba de escuchar esto. En contraste, el cocinero Daewon lucía molesto. El novio se disculpa con el cocinero Daewon pero expresa que no comerán más aquí, tan solo pide un reembolso aunque Daewon menciona que sus brochetas también están deliciosas. El cocinero estaba realmente molesto con ese jugador Rice, tanto en la vida real como en el juego todos hablaban de él. Más tarde el protagonista confirma que está listo. Rin preparó un menú fijo en el que se incluían un estofado de pasta de soja y pollo frito picante salteado. Le menciona al cocinero Moit que esto será suficientemente popular. El NPC prueba la sopa y confirma que esta es deliciosa, aunque Rin lo corrige explicando que no es sopa sino un estofado, si lo come con arroz será más delicioso. Moit declara no haber probado nunca antes un plato así de delicioso, nunca imaginó que la comida pudiera saber de esta manera y una ventana informa de que se completó la misión del protagonista, el sabor de la carne. Como recompensa recibe un paquete de utensilios de cocina intermedio y 100.000 wones coreanos. Como gratitud, el cocinero Moit le hace entrega al protagonista de una reliquia familiar, con esto Rim adquiere las recetas de espíritus. Con esto el protagonista podía preparar una receta de ramen espiritual con la fruta que le entregó el jugador enmascarado Epicure. Gracias a Rice, los ciudadanos de Badran pueden disfrutar cocinando carne de nuevo, todos los ciudadanos cantarán canciones de quien mejoró su calidad de vida y el protagonista obtiene un nuevo récord histórico, recibe 5 puntos de habilidad, 30 puntos de contribución y 10 puntos de reputación. El cocinero Moit se despide de fondo deseando que Rice venga de vez en cuando a visitarlo. Entonces el sistema informa al protagonista de que el dios Michelin aumentó su interés en él en 30 puntos, esto sorprende al protagonista y en ello un grupo de jugadores rodea al señor Rice para pedirle que les venda algo de comida. El cocinero se disculpa con los chicos pero explica que ya no cocina. Los chicos lamentan escuchar esto porque vinieron muy emocionados. El calvo por otro lado trata de convencer al prota diciendo que él ha estado presente desde que Rice empezó vendiendo huevos fritos. Entonces alguien aparece en el sitio preguntándole a Rice que si acaso no puede hacer algo tan simple como freír algo a la parrilla. Un jugador de fondo piensa que el rubio es demasiado charlatán. Se trata del cocinero Daewon. Este último le pide al protagonista que no actúe como si se hubiera convertido en alguien con sus habilidades mediocres. El rubio expresa que cualquiera puede cocinar y le exige a Rice ser más humilde. El rubio le pregunta a Rice que si entiende sus palabras y el resto de los jugadores piensa que este tipo debe ser un odiador de Rice. El protagonista reconoce al jugador con el nombre de rey de la cocina coreana, pero recordemos que en realidad Rin no sabe que este tipo es Daewon en la vida real. El prota deja escapar un suspiro y propone decidir aquí mismo si realmente alguien puede cocinar o no. Inmediatamente después vemos como ambos jugadores preparan unas brochetas de pollo a la parrilla bajo un ardiente fuego. Daewon decide que esta vez le dará una buena lección al protagonista para que conozca su lugar. El tipo fríe la carne calculando el punto exacto de cocción. Daewon no iba a permitir que alguien subestimara sus 10 años de experiencia cocinando, hará que Rice pague por ignorarlo. Más tarde ambos cocineros terminaron de cocinar y Daewon pide que empiecen probando su plato. Al gato miau de fondo no parece agradarle para nada este tipo rubio. Un grandullón hará de juez y decide probar primero la comida del jugador rey de la cocina coreana. Al saborearla expresa que está bien asado y es una buena brocheta. El rubio había estado practicando mientras Rice hacía otras cosas. Durante este tiempo Daewon solo ha estado haciendo brochetas de pollo.
A continuación, el grandullón decide probar las brochetas de pollo de Rice. Y con solo dar el primer bocado, es envuelto por una oleada de sabrosura. El tipo no podía creer que una brocheta de pollo pudiera tener tantos matices y sabores. El grandullón cayó enamorado por la masterclass de brochetas de pollo que le había dado el protagonista. Con esto levanta el brazo de nuestro protagonista declarándolo el ganador del enfrentamiento por goleada, aunque esta competición no parecía tener importancia para el cocinero profesional. Todos sabían que Rice ganaría con amplia diferencia, pero están agradecidos con ese mediocre cocinero rubio por haber propuesto la competencia. Ese tipo rubio se tenía en demasiada estima. Los chicos afirman que ambos cocineros estaban en niveles completamente distintos y estos comentarios molestan de gran manera a Daewon. El rubio grita para preguntarle al protagonista cómo fue que ganó, le cuestiona que si acaso utilizó una habilidad mientras cocinaba o qué condimento especial usó. «Es solo el sabor de mis manos», dijo el protagonista cargando un nivel de experiencia que el rubio no sería capaz de alcanzar. El protagonista tan solo desea que el jugador rey de la cocina coreana pueda mejorar sus habilidades, pero el tipo lucía sumamente frustrado. Mientras Rin se marchaba, Daewon solo podía maldecirlo. Quería darle una lección al protagonista sea como sea. La historia continúa con la desarrolladora monitorizando las distintas escenas del juego. Alguien se dirige a la líder de equipo para preguntarle si no va a volver a casa. La desarrolladora responde que se irá en un rato y le pregunta a su subordinado lo que hará él. Este último responde que como mañana es fin de semana se irá a descansar. La desarrolladora Leticia se quedará un rato más viendo tomas de los usuarios y el subordinado pregunta que si son de ese famoso chef. La líder supone que se está refiriendo a Rice, pero explica que hoy está viendo a otros usuarios. Leticia explica que los jugadores que se centraron en la misión principal del juego están cerca de ganar los 10 billones de wones coreanos de recompensa. Tal y como esperaron, solo pasó un mes desde la apertura y la división entre usuarios ya es evidente. El chico se pregunta quién será el jugador con la mayor oportunidad de completar esta misión. Cree que debe ser alguien destacado en términos de poder para ser capaz de limpiar la misión principal. Se nos revela que se trata de nada más y menos que del usuario con la clase de gourmet, Epicure. Este es un usuario que completó una búsqueda secreta que le permite absorber habilidades por comer monstruos. Su progreso es interesante y posee el mayor puntaje entre los usuarios. El subordinado pregunta por el jugador que completó más misiones principales y la líder de equipo responde que es Ogachaga. Este es un usuario bastante único y su nombre correspondía con su personalidad. El tipo solo se concentra en completar misiones y hacer crecer su mapa, incluso obtuvo la flauta roja en el oeste de Badran. Leticia explica que Ogachaga casi termina de completar la búsqueda legendaria. Esta información sorprende a su subordinado. El tipo no entiende cómo la líder de equipo puede estar pendiente simultáneamente de tantos escenarios. Entonces el subordinado le pregunta a Leticia que si le envió un regalo a su abuelo, aquel que solía tener un restaurante. La chica responde afirmativamente y el subordinado recuerda cómo la líder de equipo lo describió como un maestro que respetaba cuando Leticia era joven. Aún así, la chica no sabe si su abuelo será capaz de utilizar ese dispositivo. La historia continúa con unos jugadores contentos de poder ver al señor Rice. Quieren agregarlo como amigo y hacer misiones con él. Uno de los jugadores le pide al protagonista poder acariciar a su linda mascota, pero al ver la actitud del felino decide retractarse con su solicitud. Rin pasa felizmente saludando a todos. Después de la última misión se hizo más famoso y ahora más personas lo conocen. Nuestro protagonista tan solo quería jugar tranquilamente. En ello, una ventana le informa de que el dios del entretenimiento Oscar está interesado en él. El cocinero se sorprende por el hecho de haber llamado la atención de un nuevo dios. El sistema informa de que el dios Miquelón encuentra molesto el interés del dios Oscar, pero Oscar presta más atención. El protagonista no esperó que también apareciera el dios Michelin. Una ventana le pregunta si quiere cambiar su trabajo actual a animador, pero su ocupación actual será borrada. El protagonista piensa que esta es una solicitud bastante extraña y ni siquiera sabe qué es eso de animador, así que rechaza la propuesta. Con esto el sistema informa de que Oscar ya no está interesado en él. Pero por esta acción el interés del dios Michelin aumentó un 50% y algo capta la atención del gatito Miau. Nuestro protagonista estaba siendo rodeado repentinamente por una luz cegadora. Entonces el sistema informa de que el dios culinario le ha otorgado la habilidad de cocina. Rin no comprende lo que acaba de pasar.
Acariciando al gato, Rin confirma haber obtenido una nueva habilidad. El cocinero pensó que estaba dejando su fase de novato en los juegos, pero aún había muchas cosas que desconocía, así que decide seguir probando de todo para aprender. La historia continúa con un guardia tratando de reclutar hombres para la subyugación del castillo de 100 años, pero los jugadores pasan de largo decidiendo divertirse con otras cosas. Los jugadores no parecían estar interesados en la misión del guardia y preferían hacer otro tipo de actividades en el juego. El guardia trata de convencerlos, pero todos lo ignoran. El guardia tan solo tenía a 3 hombres, así que no podría superar la misión, pero en ello alguien decide apuntarse. El guardia estaba sumamente feliz de haber conseguido a un miembro, pero al notar que no es un guerrero se decepciona. Se trataba de nuestro protagonista Rin. El cocinero pregunta si es posible participar, el caballero pregunta por la profesión del chico y Rin contesta que es un chef. El tipo comprendió la situación y acepta que el chico se les una. Le piden a Rin que simplemente no les estorbe y les prepare buenas comidas. Una ventana informa de que se generó la misión de conquistar el antiguo castillo de las ruinas. Deben aniquilar a todos los gremlins en el castillo y como recompensa recibirá 2 puntos de fama. Rin acepta prometiendo esforzarse al máximo, aunque pensó que la recompensa no era nada. Más tarde en la noche, el capitán maldice a los gremlins por hacerles pasar un mal rato. Tuvieron que venir caminando hasta aquí con el frío que hace. Su compañero menciona tener pociones preparadas por si ocurre algo. Uno de los chicos le pregunta al capitán por qué aceptó traer a un cocinero y el líder responde que el prota les puede hacer buenos almuerzos. Mientras los chicos hablan, Rin parece notar lo que parecía ser una cuerda. Los caballeros van distraídos mientras hablan y golpean esta cuerda con el pie. Al hacerlo aparece una gigantesca trampa que hubiera acabado con el capitán si no fuera porque el protagonista reaccionó a tiempo para salvarlo. El protagonista saca su espada rápidamente y en el lugar aparecen los monstruos. Aparecieron 3 gremlins con forma humanoide y estos saltan juntos al ataque para acabar con el humano. Rin logra bloquear sus ataques con el escudo de hielo y carga velozmente su habilidad de maestro del fuego. Esto genera una gigantesca llamarada de fuego que se deshace de uno de los monstruos. El capitán también se encontraba luchando contra un monstruo, pero no estaba dispuesto a morir aquí y se deshace de él. Los otros 2 guardias no habían visto nunca a un gremlin y caen al suelo presas del miedo. El capitán maldice a los cobardes a la vez que le pregunta al chef cómo se encuentra. Rin se encontraba destrozando a los enemigos con su habilidad de concentración. Responde que estos monstruos son duros pero puede encargarse de ellos. El emocionado capitán trata de mantener la compostura para elogiar las habilidades del protagonista. Pudieron sobrevivir gracias al cocinero. El capitán explica que el grupo no está en buenas condiciones ya que son novatos, por lo que le solicita al chef preparar una comida para recuperar las energías. Rin acepta la propuesta con la idea de intentar algo nuevo. Entonces junta sus manos para activar su nueva habilidad de cocina. El sistema informa de que la habilidad de cocina se ha activado y se creará una cocina donde quiera que esté el protagonista. Una luz cegadora comienza a envolver el suelo bajo los pies del cocinero Rin e inmediatamente después comienza a surgir algo del suelo. El capitán estaba confuso y no entendía si lo que veían sus ojos era real. En el lugar aparecieron todo tipo de utensilios y muebles indispensables en una cocina. Los caballeros confirman que ciertamente el protagonista era un chef profesional. Rin quedó pasmado al presenciar el poder de un dios. El cocinero podía invocar literalmente una cocina donde quisiera gracias a esta habilidad. A partir de ahora podría comenzar a cocinar en serio. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.